Buenas tardes y muchas gracias por estar un día más con todos nosotros en La Primera Impresión. Ya sabéis que cada semana invitamos a alguien de interés, a alguien de impacto social. Gente que nos enfoca, que tiene visión estratégica, que es altruista y que comparte anécdotas con todos nosotros. Y sobre todo, ya sabéis, que todo es mentira, menos la primera impresión. Bueno, hoy hemos decidido hablar de tecnología, que es un tema muy recurrente. Recuerdo que el día que estuvimos con David Soto, con el presidente de Kyndryl, la gente nos preguntó muchas cosas sobre el futuro tecnológico y hemos decidido traer a alguien que fuera una referencia total en España, que nos dé un poquito de luz en este mundo tecnológico. Hoy tenemos con todos nosotros, en La Primera Impresión, a Enrique Dans. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La referencia viene ahora, ¿no? La referencia eres tú. Ya te lo comunico Bueno, ahora. No sé yo si referencias aquí. La referencia eres tú. Bueno, lo primero, has hecho 20 años de blog, 33 de profesor. Bueno, son cifras que en un mundo cambiante son insólitas. ¿Qué has aprendido en 20 años haciendo un blog sobre tecnología? Bueno, y más cosas, ¿no? Pero si tuvieras que darte con dos cosillas... Buena pregunta. No lo sé, o sea, primero la importancia de una personalidad obsesivo-compulsiva. Eso es fundamental, o sea, no hay forma de hacer una cosa como esta, de plantearte un proyecto que te das cuenta de que, digamos que te funciona, en el ámbito de las cosas que... de la big picture, ¿no? De todo lo que haces, ¿no? Comprometerte contigo mismo a que lo vas a hacer todos los días, porque si dejas de hacerlo un día ya pues ya no tienes obligación, ya no sientes esa obligación. ¿Y por qué? Pues porque me di cuenta de que venía muy bien para todo el resto de las cosas que hacía. O sea, si tienes que dar clase de innovación y te gusta dar clase de innovación, pues hombre, lo mínimo que merecen tus alumnos, sobre todo en un sitio como en el que doy clase, que son enormemente exigentes y con muy buenas razones para serlo, lo mínimo que merecen es una persona que esté muy actualizada y que, hombre, que les pueda dar clase de innovación sobre cosas que están pasando. Entonces, al final, el tener la página era una forma, o es una forma realmente de obligarme a mí mismo a estar al día. A leer mucho, porque es imposible escribir todos los días con lo que sabes. Se te acaba. Por mucho que sepas, se te acaba. Yo para empezar ya no sé mucho, con lo cual, pues, si resulta que tienes si pretendes escribir con lo que sabes, se te va a quedar, te vas a quedar sin nada en no mucho tiempo. Con lo cual, claro, en su momento lo dije con una frase muy absurda, que es algo así como que no blogueas con la cabeza, blogueas con los pies. O sea, blogueas caminando, ¿no? O sea, al final, si no estás caminando todos los días o incorporando cosas nuevas todos los días, no hay forma de escribir todos los días. Después, un poco la idea, para mí la revelación es un poco la importancia de los hábitos. O sea, cómo de importante es hacerte un hábito de aquello que va a ser importante para ti. Convertirlo en un hábito y fidelizarte tú mismo con ese hábito. Bueno, ahora hablaremos un poco de cómo ha cambiado la sociedad tecnológicamente en 20 años, que es una locura. Pero te voy a hacer una pregunta directa que ayer salía en una conversación con directivas, antes de ayer también, es como muy recurrente, ¿no? Y la gente me ha dicho, vas a entrevistar a Enrique, pregúntaselo. Digo, lo pregunto lo primero. Hay una preocupación tremenda con el tema de la inteligencia artificial. Algunos la conocemos y la llevamos utilizando años, pero ha empezado a aterrizar en el mundo de las empresas y también de las personas a través de ChatGPT, ¿no? Que la gente se ha puesto a hacer prompts y de repente ha visto que puede programar, que de repente puede hacer un plan de marketing, que puede hacer hasta un proceso de compras automatizado. Y enseguida, sabes que el podcast nos lo patrocina la Asociación de Directores de Recursos Humanos, que hay 1.100 directores de recursos humanos, directores y directoras. Y me han dicho, oye, ¿esto cómo va a cambiar el mercado de trabajo? ¿Tú qué piensas? Hombre, sin duda lo va a cambiar. O sea, a ver, por ahora, la primera precaución es, estamos hablando de un momento en Machine Learning, que a mí no me gusta llamarlo inteligencia artificial porque no es inteligencia. Una máquina no es inteligente. La inteligencia es otra cosa que va mucho más allá y que no veremos en muchos años, si es que la vemos. Lo que estamos hablando es de un asistente destinado a parecer humano. No está destinado a decirte la verdad, no está destinado a darte una respuesta fehaciente, ni comprobada, ni nada por el estilo. Está destinado a predecir la siguiente palabra para construir algo que se parezca a una conversación humana.
Si tú le pides mi biografía, pues me encontré con que alguien, bueno, para un evento que tengo dentro de poco, me habían puesto, le habían pedido mi biografía a ChatGPT y yo había nacido en Barcelona. Pues vale, y había nacido en el 64, pues vale, soy del 65. Y además había estudiado en una universidad que no era en la que he estudiado, o sea, tenía más errores. De hecho, me ponían como consejero de Google. Supongo que Tiene Google, sentido. sí, no sé, Google no sé cómo estará contenta con eso y no he visto por dónde me llega el sueldo con el sueldo de consejero, la verdad, no lo he encontrado, por más que miro a las cuentas. Claro, pues es que me mosqueé y entonces le pedí a ChatGPT yo mismo mi biografía y en la siguiente vez que se la pedía me ponía nacido en San Francisco. Y después en otra vez me ponía nacido en Salamanca. Entonces yo, claro, ya ahora se lo pido todos los días para ver dónde me toca nacer. O sea, ¿Te identificaste como Enrique Dans cuando se lo pediste? Sí, sí, sí. Yo tengo mi cuenta como Enrique Dans y de hecho, como llevo muchos años escribiendo, mi sitio es un sitio ampliado por ChatGPT. Entonces le puedes pedir, por ejemplo, que te escriba algo en el estilo de Enrique Dans. Claro. Que es muy curioso, porque a veces le pido cualquier cosa y luego le pido que la adapte a mi estilo. Toma. Y te enseña mucho sobre ti mismo. O sea, cuando le pido que lo adapte a mi estilo, construye frases más largas con más subordinadas. Toma. Quiere decir que soy un pesado escribiendo, vamos, que me enrollo mucho, ¿no? Entonces es muy curioso cómo lo hace. Pero un poco, perdón que me he desviado de la pregunta, ¿no? Efectivamente, lo que estamos viendo es que las habilidades profesionales cambian. Claro. Primera cuestión, aprender ingeniería de prompts, aprender cómo se desarrolla, cómo se utiliza con ciertas garantías y, digamos, de manera productiva una herramienta como esa es fundamental. Claro. Es muy importante. Que esa herramienta te pueda servir, por ejemplo, para hacer un muy buen servicio de servicio al cliente, por ejemplo, segurísimo. Seguro que lo vamos a conseguir. Y además es que lo entrenaremos con nuestros propios documentos, ¿no? Claro. O sea, hoy mismo escribía sobre lo que ha hecho Grammarly. Grammarly es el asistente de gramática para cuando escribes en inglés, que no se te escape ya no solo un typo o una mala elección de palabra, sino que pues eso, la estructura gramatical sea correcta, tal, ¿no? Entonces lo usa un montón de gente. Yo tengo alumnos de medio mundo que, claro, para muchos de ellos el inglés es su segundo idioma, y por lo tanto lo usan, ¿no? Ahora lo que han hecho, dado que Grammarly, cuando lo tienes instalado, está viendo siempre cómo escribes para sugerirte mejoras y tal, ¿qué hacen? Pues crean un asistente que lo educas tú mismo con tu propia escritura. Wow. Con lo cual le puedes pedir que escriba con tu estilo, con tu elección de palabras habitual, que suene natural como si fuera tuyo, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que en realidad, pues oye, pues, hay un fenómeno de sustitución de puestos de trabajo, indudablemente. O sea, habrá puestos de trabajo que los haga un algoritmo, esto seguro. Habrá otro tipo de puestos de trabajo que se creen para esto. En el fondo, o sea, en el medio-largo plazo, la ecuación será negativa. Se perderán puestos de trabajo, sin duda. Y una de las grandes razones por las cuales las grandes tecnológicas están reduciendo personal es porque se han dado cuenta que gracias a estas cosas necesitan menos personas, ¿no? Y en último término, seguramente vamos a una sociedad en la que mucha gente no se le requiera que trabaje. Porque... ¿Vamos a una renta básica? Seguramente. O sea, es algo de lo que antes solamente hablabas cuando venías de determinado lado del espectro político y ahora, sin embargo, se está haciendo mucho más general. Y tienes gente proponiéndola que proviene del mundo liberal o del mundo no necesariamente de la izquierda más izquierdosa, ¿no? Entonces, se está haciendo algo bastante ubicuo pero claro, bien definida. O sea, no se trata de subsidios. Los subsidios son utilizables para todo lo que sabemos, ¿no? Sí. Se trata de renta básica universal. Es decir, universal quiere decir que la percibes aunque trabajes, la percibes todo el mundo a lo largo de tal, y que los que ganan mucho la devuelven como impuestos, pero en la práctica la recibe todo el mundo, ¿no? Yo me he quedado impresionado cuando le he visto programar, aunque sea cositas sencillas, ¿no? Pero he dicho, bueno, creo que va a haber gente... que el mercado va a cambiar, el mercado de la programación, que está tremendamente inflacionado en los sueldos. Digo, esto va a ser un cambio, porque claro, de repente te das cuenta de que hay un trabajo, por ahora es un trabajo no senior, pero un trabajo muy junior te lo hace tranquilamente. Sí, o sea, lo que es tirar líneas de código, sí. Lo que es un buen desarrollo, no. Claro, y eso no lo hará en mucho tiempo. Lo que es un desarrollo elegante y con coherencia a lo largo de... Ahora, el tirar líneas de código y el tal, pues lógicamente, entonces lo que se va a convertir es un asistente para que el desarrollador pase menos tiempo haciendo tareas de bajo valor añadido. Claro. Realmente. Claro.
como muchas otras cosas. O sea, yo pues a la hora de escribir hay momentos en los que le pregunto cosas a ChatGPT para ver cómo las explica. Normalmente después termino refraseándolas yo y tal, pero la estructura que ha hecho no puede valer. O sea, llevo ya un cierto tiempo haciéndolo y de hecho lo hice como chiste en algunas entradas. O sea, la primera entrada que escribí íntegramente con ChatGPT, que no cambié nada ni un pelo, mis lectores reconocieron que ahí había algo que no era yo. Pero la segunda vez lo que hice fue meter solamente unos cuantos párrafos en el medio y hacer algún cambio que otro y ponerle enlaces, porque ChatGPT no pone enlaces, y yo sí, yo los pongo. Yo camino y pongo un enlace, ¿no? Se me cae un enlace cada 2x3. Sobre todo porque realmente considero que lo que yo escribo es lo menos importante. Lo importante es la documentación que hay detrás, ¿no? Pues, se nota casi un doctorado. Sí, para mis alumnos y esto, al final yo a mis alumnos les digo, oye, yo en mi sílabus os pongo un montón de artículos míos, pero no es porque yo sea un egocéntrico ni nada por el estilo. Cuando leáis mis artículos, lo menos importante es lo que digo yo. Lo importante es las fuentes que hay detrás, y ahí es donde tenéis que enfocaros, ¿no? Entonces, esa segunda vez le puse enlaces, intercalé un par de párrafos por el medio y ahí no lo pilló nadie. Toma ya. Ahí directamente la gente, o sea, coló perfectamente que era un artículo mío habitual. Fíjate, la verdad es que ahora que dices esto, le conté ChatGPT a uno de mis hijos y se hizo una redacción. Bueno, la verdad es que tenía que hacer un resumen del libro, se lo hizo ChatGPT y la presentó en clase. Y le pusieron 9. Y después de que le pusieran la nota, dijo, bueno, os tengo que contar una cosa a toda la clase. La verdad es que no he hecho yo la redacción. Lo hizo, vale. Y lo contó. Ahí fue honesto, dijo. Sí. Y se quedaron todos como muy pensativos, ¿no? Y yo, la verdad es que digo, bueno, es que todo esto de los trabajos de fin de máster, las novelas... Bueno, yo no sé hasta qué punto todo esto peligra, Enrique, porque... Y además hay una versión 4, ¿no? Ahora mucho más potente. Peligra la forma de evaluar o la forma de aprender, si quieres. O sea, al final no peligra mucho más de lo que peligraba cuando apareció Google. O sea, apareció Google y ¿qué pasa? Pues antes tenías que irte a la biblioteca y coger unas cuantas enciclopedias o lo que fuese y tal, y mirarlo y tomar tus notas y tal. Y ahora de repente lo pedías a Google y flash. Y hacía así, ya estaba, ¿no? Claro. Entonces, realmente la enseñanza debería haber evolucionado mucho en el AG y en el DG, en el antes de Google y el después de Google, y no lo hizo. Si lo piensas, hemos hecho muy pocos cambios en la enseñanza. Se sigue creyendo que la enseñanza consiste en memorizar. Una persona culta se reconoce como alguien que memoriza muchas cosas y que en medio de una conversación te dice, claro, porque como en aquel periodo histórico, en el periodo entre guerras, y no sé qué, y tal. ¡Ay, qué culto!, ¿no? Pues no necesariamente. O sea, hoy en día memorizar es mucho menos necesario. ¿Y qué memorizamos? Memorizamos lo que nuestro algoritmo nos hace memorizar. Nuestro algoritmo es un algoritmo, pues eso, que es un RFV. O sea, lo más reciente lo memorizamos porque no se nos ha olvidado aún. Lo más frecuente, que utilizamos frecuentemente, lo memorizamos porque nos resulta útil y práctico. Y lo que le adscribimos más valor, ¿no? Entonces, si está en tu RFV, lo memorizas y te quedas con ello. Por eso un abogado que trabaje un tipo de casos determinado, en general esa parte del Código Civil o de lo que sea se la tiene memorizada, pero no necesariamente porque tenga que hacer así, sino porque la usa muy a menudo, ¿no? Entonces la enseñanza debería haber cambiado mucho y debería ser una enseñanza mucho más orientada a proyectos, a usar las cosas, ¿no? A aprender las cosas porque las has usado. Debería ser enormemente más práctica. Yo soy un negacionista, por ejemplo, del libro de texto. No me gusta nada el libro de texto. Considero que una vez que le das a un alumno un libro para que se lo aprenda, el alumno asume que lo que se tiene que aprender está en una sola fuente. Y se lo estudia y la vomita en un examen y ya está. Lo que tendríamos que decirle es que se hiciera él el libro. Que vamos a estudiar la Revolución Francesa. Vete a internet y cúrratelo. Claro. Entonces, ¿qué pasaría? Pues que habría gente habría alumnos que utilizarían fuentes razonablemente buenas y habría alumnos que se encontrarían unas basuras en internet que vete tú a saber, ¿no? Y si estudias la Segunda Guerra Mundial y te encuentras y caes por casualidad en un sitio neonazi y no sabes escoger esa fuente y te crees lo que te cuenta, tienes un problema. Pero claro, eso forma parte o debería formar parte del proceso de aprendizaje. Sí, si lo piensas, claro, el problema que tenemos con las fake news en la sociedad es porque no educamos el pensamiento crítico. Cierto. Entonces, claro, ahora con ChatGPT este problema se recrudece. Porque si no educamos el pensamiento crítico, alguien busca algo y en vez de quedarse con 10 enlaces en los que por lo menos tiene que escoger y decir esta fuente, esta otra, tal, ahora de repente le das una frase perfectamente bien redactada, sin typos ni errores ni nada,
se la come Y la toma se como queda tan cierta. tranquila. Entonces, claro, y yo nací en el 64 en Barcelona, de repente, ya me dirás. Pues no, nací en el 65 en La Coruña, por mucho que diga ChatGPT. Y soy un orgulloso coruñés, además, ¿no? Fíjate, estás hablando de contenido, de la industria de contenidos, ¿no? Y has hablado de que se hace contenido de texto con tu estilo. También se hacen cuadros ya con el estilo de un autor. Fíjate, leí el otro día el proyecto de Google, creo que se llama ML, que es un proyecto en el que hace música sin derechos de autor por estado de ánimo y te la hace en ese momento. O el También. disc jockey de Spotify. Claro, entonces digo, oye, ¿dónde va la industria de contenidos, Enrique? Porque, claro, esto es un problemón para... Hay una industria de contenidos tremenda. Estuvo Paco Arango aquí con nosotros también. Y hablábamos de cómo los dobladores también en Argentina pues estaban en huelga porque ya lo va a hacer una inteligencia artificial. Claro. Pero es que el contenido, incluso el guión de una película... o la película Avatar puede que en unos años se esté haciendo sola. ¿Dónde va esto? Porque esto sí que es disruptivo, tremendo, ¿no? Sí, o sea, la industria de contenidos ha experimentado muchas disrupciones a lo largo de los no tantos años, que las últimas 2 décadas, sin ir más lejos, ¿no? Imagínate la disrupción brutal que supuso, pues, de que de repente cualquier contenido, pues tuvieras un grifo que abrías y salía, ¿no? Claro. Directamente. O sea, lo que fue Napster y ahora Spotify. Es brutal, pero porque está montada con respecto a unas premisas que hemos aprendido a aceptar un poco por inercia, que son el Estatuto de la Reina Ana, el origen del copyright. Y en la práctica, ese Estatuto de la Reina Ana, que ya tiene unos añitos y tal, pues no ha envejecido muy bien. Yeah. O sea, el problema que tenemos ahora es que todos los modelos que tenemos de retribución en la industria de contenidos no retribuyen al creador. Retribuyen al intermediario. Y el intermediario se ha puesto, intermediario se ha pusto las botas. Y ahora mismo, pues eso, pregúntale a cualquier cantante lo que percibe de cada reproducción de Spotify. Es una basura. Sí. Claro, ¿y es una basura por qué? Porque hay alguien que tiene que percibir su parte. Y si no, aunque no, o sea, y claro, podríamos discutir cuánto valor añadido genera el que ha, no sé, el autor de la canción, el que la canta, versus la discográfica. La discográfica se sube a su parra y dice, uy, esto es tremendo, no sería nadie sin mí, este artista. Y hombre, a lo mejor ha aportado algo de valor, no lo niego, pero cuidado con la ecuación de quién aporta más valor, ¿no? Entonces, a lo mejor es que la industria de contenidos tiene que repensar mucho su modelo. Yo no digo nombres para no comprometer a nadie, pero gente que vende millones de discos que van a pasar por el podcast y me han dicho, oye, es increíble, me han explicado cómo funcionan los márgenes de las discográficas y me he quedado de piedra. Digo, madre mía, o sea, Has hablado de Google también. Quería hablar un poquito de Google y de Microsoft. Porque Google, claro, pues ahora se ha visto un poco con el pie cambiado, ¿no? Con ChatGPT, porque de repente ha dicho... Has dicho Google y se ha puesto el asistente de Google. No, ¿en serio? En algún momento ha entendido OK Google y se ha puesto a cantar el asistente de Google. Está encantado. OK Google, para... Bueno, como juego con todo, tengo uno de qué Google, bueno, tengo dos de Alexa, tengo yo que sé cuántas cosas aquí montadas. Qué bueno, qué bueno. Los profesores de innovación tenemos estas cosas. Me encanta, ha estado fenomenal. Oye, te quería preguntar por Google y su batalla con Microsoft, porque, claro, ahora ha aparecido ChatGPT y de repente, pues de pedir información y que en Google aparezcan todos los enlaces patrocinados y tengas ahí muchas cosas, llega a una fuente única, como tú decías. Ellos han intentado sacar algo parecido, que se llama BART o algo así, ¿no? Y les ha salido fatal. Y creo que ha salido fatal, ¿no? Entonces, y sin embargo, una compañía como Microsoft, que pues se ha reinventado. Tuvo aquel CEO que no me acuerdo cómo se llamaba, Ballmer, que fue un desastre, ¿no? Pero ahora se ha reinventado. Aún es uno de las personas más ricas del mundo. Fíjate. Y sin embargo, joder, el nuevo CEO le ha dado la vuelta a la acción y aquello es un tiro. Entonces, en esta batalla, ¿tú cómo ves ahora la situación tanto de Google como de Microsoft en esta... Es un caso interesantísimo de dilema del innovador. Es Clayton Christensen en su mejor expresión, el libro, El dilema del innovador, ¿no? O sea, cómo una compañía que hace ya bastantes años, hace 5 o 6 años, dijo que la inteligencia artificial, que el machine learning, era como el fuego o como la electricidad. Era una tecnología con tan brutal a la hora de plantear la evolución de la especie humana, de todo, que iban a apostarlo todo ahí. Y empezaron a trabajar en inteligencia artificial y machine learning hace ya un montón de tiempo. Y sin embargo, no han sacado nada, ¿no?
No lo Sí, han no, incorporado a ningún parece. producto, aunque sabemos que tienen cosas, sabemos que Lambda funciona y lo sabemos porque uno de sus ingenieros se metió en el papel de la película Hair, ¿no? de Joaquin Phoenix y se puso a creer que Lambda se había adquirido conciencia. Que ya me contará. Y eso que era un ingeniero de estas cosas, ¿no? Pues bueno, entonces, ¿tienen producto? Tienen producto. ¿Por qué no lo han incorporado? Porque, claro, Esa es la pregunta. eso es muy interesante. O sea, si tú eres Google y te das cuenta de que puedes incorporar tienes un problema. Primero, todos sabemos que ChatGPT de vez en cuando mete la pata. Sí. ¿No? Y que no solo mete la pata, sino que como además es un asistente conversacional, casi le puedes hacer decir lo que buenamente quieras. Y hay cada batallita por ahí de ChatGPT confesándole su amor a un periodista y cosas extrañitas y pidiéndole que deje a su esposa, cosas la mar de peregrinas. Eso, si le pasa a Microsoft, pues oye, nos reímos mucho y fíjate lo que le pasa a Microsoft y oye, qué espabilados, cómo se ponen, cómo arriesgan, no sé qué. Eso a Google no le puede pasar. Claro. Google tiene que mantener una credibilidad en su motor de búsqueda, en el que todos confiamos para todo, que esto no le puede pasar a Google. Claro. Entonces, claro, ¿por qué no lo han sacado antes? Porque le tienen mucho miedo a los errores que pueda generar. Estás obligado a ser mucho más prudente. Claro, vale. Pero tira un poco más allá. ¿Qué pasa? Que el coste de una consulta en ChatGPT, el coste unitario, en tiempo de servidor, en uso de la nube, etcétera, etcétera, es mucho más elevado que una simple consulta de base de datos de un buscador. Ajá. Claro, si tú multiplicas el número de búsquedas en Google por el coste extra que te supone utilizar un Large Language Model de este tipo, tienes un problema de pasta. De repente tu margen, tal. Y luego otro problema adicional. Si una parte muy importante de tus ingresos, pero muy importante de tus ingresos, es la publicidad, y tú asumes que si a la gente le das la respuesta en un parrafito ya no van a hacer clic en otro sitio, tienes un problema muy serio. Claro. Entonces, claro, no han podido, no entienden cómo hacer las cosas o no saben cuánto pueden arriesgar en ese sentido, mientras que Microsoft, que es el teóricamente recién llegado, aunque en la práctica llevan trabajando en Machine Learning muchos años, sí pueden arriesgar. Bing tiene un 3% de cuota de mercado. Puedes hacer lo que quieras con eso. Lo que quieras. Es más, como se monten 3 o 4 escándalos, hasta le viene bien porque se habla de ellos. Sí, es verdad. Que hablen de mí. Es verdad, igual debe tener 90, ¿no? 90 y pico. 97 en España. Claro. Oye, hablando de grandes monstruos, te estaba escuchando y de gente que... Vamos a hablar del metaverso, porque hemos visto como había una empresa como Facebook que, bueno, de repente un buen día parece que Apple pues la saca de la tienda de aplicaciones o le dice, oye, la patada. Si quieres seguir aquí, tienes que dejar de espiar a la gente, ¿no? Bueno, a mí me pasa que, oye, los teléfonos, sabes que te viene a fuego, te compras el teléfono y ya viene instalada la aplicación y tienes de Facebook, ¿no? En muchos Android. Entonces tienes que ir y antes de empezar a utilizar el teléfono decir, vamos a parar la aplicación, no se puede desinstalar, que es un lío. Entonces, bueno, hay mucha gente que al final con esto pues ha dejado de utilizarlo, pero el caso es que ellos apuestan todo a una cosa que se llama metaverso, que parece que se ha quedado en nada. ¿Cómo ves esto del metaverso? ¿Cuál es el futuro del metaverso? Es que esta industria ya sabes cómo se mueve. O sea, necesitamos una buzzword cada poco tiempo y la vamos quemando muy rapidito y ponemos la siguiente, ¿no? Rey muerto, rey puesto. De hecho, ahora parece que Meta está desmontando una parte del equipo que se dedica al desarrollo del metaverso y están evolucionando hacia otras cosas, hacia productividad, hacia... Entonces, no es fácil saber por dónde va a tirar la cosa. El problema es que era todo un error conceptual muy importante. Hemos llamado metaverso a lo que no lo es. Ya. O sea, hemos llamado metaverso a una cosa que se llama en realidad un mundo virtual y que es una evolución más Second Life, más o menos. ¿Qué? Un Second Life. Sí, un Second Life. Un Second Life traído un poco a nuestros días y con unos gráficos que tampoco eran muy buenos. En el caso de los de Meta, ¿no? Entonces, un metaverso, el metaverso como tal es la evolución de la web. Es la posibilidad de suplementar la web con una capa inmersiva, tridimensional, etcétera, con unas gafas que te puedes quitar las gafas y seguir en una pantalla si quieres, porque oye, las gafas no son especialmente cómodas para un trabajo de más de una hora. Es que te duele hasta el cuello. Sí. ¿no? Aunque, oye, irá mejorando, todos sabemos que eso, los móviles de hace unos años eran otra cosa, ¿no? Todo, la tecnología evoluciona como evoluciona, ¿no? Pero, claro, lo que proponía Meta era un mundo virtual en el cual las reglas las ponía Meta.
y en el cual nos administrarían la publicidad de ellos, y si quieres que vestir a tu avatar les compras la ropa a las tiendas que Meta ha autorizado, ¿no? Entonces, si tú tienes unos términos de servicio, eso no puede sustituir Internet, porque Internet se diferencia precisamente porque es un entorno abierto donde no hay términos de servicio y donde cada uno monta lo que le da la gana. No sea ilegal o una barbaridad, ¿no? Pero en principio tú puedes montar lo que te dé la gana en Internet, y eso fue lo que hizo que Internet hiciese ¡vim!, ¿no? Una difusión en el uso enorme. ¿Por qué? Porque nadie ponía unas reglas. Si tú ahora pretendes que el metaverso sea la evolución de Internet, pues no lo puede montar Meta. Tiene que ser un conjunto de protocolos que la gente adopta y empieza a utilizar. Que no se ha cerrado. Claro. Y de hecho esos protocolos, lo normal será, pensando en cómo es la cosa, en cómo está evolucionando la cosa, que sean protocolos criptográficos, que por lo tanto tú puedas preservar tu identidad, pero tener una identidad, ¿no? Y sea tu wallet criptográfico con el que tú te identificas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues oye, lo que hagas en el metaverso, en esa evolución de la web que tenga una trascendencia económica, pues será una criptomoneda. Y lo que hagas que no tenga una trascendencia directa económica o sea un desembolso, pues será un NFT. Será algo que tú dices, pues esto lo he creado yo y aquí está el NFT que prueba que esto es el mío, ¿no? que esto es mío y que lo puedo pues transferir si me da la gana, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de una revolución brutal, pero que no es lo que Mark Zuckerberg nos quería vender. O mejor dicho, lo que Mark Zuckerberg, en pleno ataque de pánico, queriendo escapar de su modelo de negocio hacia otro, nos quería vender. Porque claro, no era un sesudo estudio estratégico, era un sácame de aquí, me han echado de esta plataforma y ahora lo que quiero es una plataforma en la que ponga las reglas yo. Claro, la mía propia. Es lo que ha intentado, pero no le ha salido. Oye, ahora que te escucho, cuéntanos qué es la Web3. Explícalo tú, que lo vas a explicar mejor que nadie. Precisamente estoy a puntito de sacar libros sobre el tema. Es verdad. ¿Cómo se va a llamar el libro, Enrique? Todo vuelve a cambiar. O sea, que es un poco la segunda parte de Todo va a cambiar. Todo va a cambiar de hace 12 años. 12 años ya, ¿cómo ha pasado el tiempo? Qué barbaridad. Y hace 12 años pretendí explicar cómo funcionaba la web, que la gente ya estaba pues eso, muy metida y cada vez más tal, pero que no se acababa de coscar de cuáles eran los modelos de negocio, de cómo funcionaban las compañías, de por qué pues en aquel momento Microsoft estaba de bajada y sin embargo Google estaba de subida, ¿no? Y ahora lo que intento es llevar a la gente a entender cuál es la web que viene. O sea, ¿por qué esa Web3? ¿No? O sea, una Web3 en la cual la cadena de bloques se convierte en el protocolo que añadimos por encima de todo. ¿No? De manera que cualquier cosa que hagas en la web pues pasa a estar reflejada en la cadena de bloques. Eso es una web que no te puede engañar, porque está la transacción ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hoy en día tenemos que confiar en un sitio web a la hora de hacer una transacción. En la Web3 la confianza estará embebida en el sistema. Claro. Ya forma parte del sistema, ¿no? Entonces, pues saben quién soy yo, saben que no necesariamente mi identidad, pero sí que soy yo y que hay un vínculo fehaciente con esa identidad, y a partir de ahí yo hago una transacción y esa transacción está perfectamente verificada, ¿no? Entonces, evolucionamos hacia un modelo en el cual esa web se convierte, pues, si quieres, en una web en la cual podemos poner una capa adicional y verla en tridimensional, inmersivo, etcétera, o no, o lo que queramos, ¿no? Entonces, si incorporas, además de criptografía, incorporas inteligencia artificial, machine learning, puedes conseguir una web enormemente eficiente a la hora de trabajar con ella o de hacer cosas. Entonces, lo que intento es explicar un poco ese mundo, es explicar un poquito qué es lo que, hacia dónde vamos, o cuáles son las cosas que la gente tiene que entender, que no son tantas si lo piensas. O sea, en realidad es muy curioso porque llevamos ¿cuántos años llevamos usando Internet? Ya son unos cuantos. Sí. ¿Y cuánto usamos Internet? Estamos metidos en Internet todo el día. Yo creo que todo el día. Todo el día. Cualquier duda buscas algo. No sabes dónde ir, no sabes por dónde vas, sacas un mapa. Sí. Y sin embargo, si tú le preguntas al común de los mortales por el TCP/IP, por la familia de protocolos TCP/IP, te pondrá cara de... No sé, ¿qué es eso? De lo cual, ¿no? Poco menos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que la Web3 la podremos usar tranquilamente, sabiendo como mucho una generalidad de lo que es la cadena de bloques. Pero no te hace falta ser un experto en cadena de bloques. Es verdad. Lo único que necesitas es que alguien te explique un poquito, pues, oye, de qué va ese protocolo y por qué las criptomonedas adquieren la importancia que adquieren. Que no es que todos tengamos que invertir en criptomonedas, pero sí que entendamos que es el dinero del futuro. Esto te quería preguntar por ello, porque hay un debate tremendo sobre si las criptomonedas van a prohibir a base del BOE.
Intentamos en el podcast no hablar de política. No siempre es fácil. Es que es imposible porque realmente es una decisión política. Claro, pero a mí me da miedo que el mismo que ha regulado las cookies al final acabe regulando esto. ¿Me explico? Sí, lo que pasa es que no es posible, claro. O sea, en la práctica las criptomonedas no dependen de nadie. Dependen de la adopción de las personas. Si las personas deciden que las criptomonedas tienen un valor, se pueden utilizar, diga lo que diga el Estado. ¿Por qué? Porque no tiene una autoridad sobre ese tema. ¿Dónde está el problema? Es que hay una posición ideológica en esto. Y es que el dinero no debería depender de un Estado. Claro. En el momento en el que el dinero depende de los bancos centrales y del Estado, tenemos un problema. Y es que de repente les da por subir los tipos, porque dicen que es que la inflación está subiendo mucho, subamos los tipos de interés por decisión de una serie de personas, y eso a muchas personas en la sociedad les provoca perder su casa. Claro, arruinarse. Claro. Imagínate, o sea, por la decisión del Banco Central de subir los tipos, hay gente que no puede pagar su hipoteca. ¿Esto tiene sentido? ¿Tiene sentido que el dinero que tú ganaste trabajando, si lo dejas quietecito en algún sitio, pierda valor? Porque la inflación es aparentemente un fenómeno natural. Pues no tiene por qué ser un fenómeno natural. Podríamos tener sistemas que no que no produjesen esa inflación, ¿no? Entonces, ¿por qué en el dólar pone "In God we trust"? Hombre, pues confiaré en Dios o no confiaré en Dios, según lo ateo o religioso que sea. Pero ¿qué tiene que ver Dios con mi pasta? Claro. Yo no quiero a Dios metido en mi pasta. Mi pasta es mi pasta. Y quiero que valga lo que tiene que valer. ¿No? Entonces, yo prefiero, pues eso, en vez de "In God we trust", pues "In math we trust". ¿No? Pues yo en la matemática sí confío. Sé cómo funcionan y ahí confío. Dios, pues oye, mis alumnos árabes tienen uno distinto al mío. Claro, es verdad. ¿No? Entonces, pues no tengo por qué. Entonces, la posición ideológica, llámala si quieres, no sé, anarcocapitalismo o ciberanarquismo o algo de este tipo, suena muy agresiva la propuesta. Quitarle la prerrogativa que tenían los estados de acuñar su moneda, que en muchos casos ya se le hemos quitado, ¿no? O por qué entender que solo hay un estado que puede acuñar toda la moneda que le dé la gana y no le pasa nada, que es Estados Unidos, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que repensar estas cosas. Lo que pasa es que lo hablábamos aquí, vino Daniel Lacalle y estuvimos charlando sobre esto. Claro, que un Estado o que un político pierda el monopolio de la oferta monetaria no lo va a soltar fácilmente, porque eso es mucho poder. Es decir, efectivamente, cuanto imprimo bonito dinero, como hacíamos en España, monetiza déficit, dale a la máquina del dinero, que es un poco lo que ha pasado en Europa, y aquí tenemos la inflación que tenemos a día de hoy. Y desde el Nixon Shock en Estados Unidos. Tú ves todas las gráficas de productividad, de sueldos, de tal, desde el Nixon Shock, y es que fue un momento importantísimo en la historia de la humanidad, en el momento en que alguien dijo el dólar ya no tiene paridad con el oro. Por la cara. Sí. Y a partir de ahí, ¿qué ha pasado? No. A partir de Bretton Woods, efectivamente, tenemos otro escenario. Entonces, ¿tú crees que las criptomonedas, que Bitcoin, se seguirá utilizando en un futuro? Yo estoy convencido de que hay dos criptomonedas que se seguirán utilizando en el futuro. Ya veremos si una, otra o las dos. O sea, creo que Bitcoin y Ethereum son dos ecosistemas ya suficientemente desarrollados, con suficiente solidez, volumen y gente que ha apostado por ellos, como para que sea imposible eliminarlos. Vale. O sea, no hay forma de eliminarlos. A partir de ahí, ¿qué tienes que pensar? Pues que Bitcoin está, digamos, escrito en piedra, porque quien podría ejercer un liderazgo sobre su comunidad no lo ejerce, porque nadie sabe quién es. Claro. ¿No? Y él mismo no quiere que se sepa quién es, ¿no? Suponiendo que siga vivo, ¿no? Y estas cosas. Y entonces esa moneda está, pues eso, fosilizada. Es prácticamente imposible hacer un cambio, porque tendrías que poner de acuerdo a todos los actores implicados, ¿no? Claro. Mientras que Ethereum tiene un core de gente, de desarrolladores, con un cierto liderazgo de Vitalik Buterin, que se adapta muy rápido, que son capaces de decir, oye, pues cuando creamos esto, el consumo energético no era un problema y ahora sí lo es. Cambiémoslo para que deje de ser un problema. Claro. Y pasan de prueba de trabajo a prueba de participación, y como quien le cambia un neumático a un Fórmula 1 en medio de la carrera sin parar en boxes. Y lo han conseguido, ¿no? Sí. Eso, oye, que es que hay exchanges que timan a la gente y que no tienen garantías sobre lo... Pues oye, vamos a crear un protocolo que lo evite. Claro. Pero ya está, se crea y ya está. Entonces,
como profesor de innovación, yo pues, claramente veo a Ethereum mucho más sólido y mucho más recomendable que Bitcoin. ¿No? Como persona que vive en un planeta que tiene un problemita importante que se llama emergencia climática, tiendo a apostar más por Ethereum que por Bitcoin. Pero Bitcoin también tiene una enorme inercia y mucha gente que ha apostado por ello, y el 90 y tantos % de los Bitcoins ya hechos, ya minados. ¿no? Entonces, quería hablar contigo de esto, del tema de... Porque yo sé que tú el tema de la emergencia climática has escrito bastante sobre él. Estábamos charlando antes sobre el tema de... Es mi turbio pasado es biología. Es biología, pues, claro, es verdad. ¿Quieres que no? Oye, porque hemos estado hablando un poco de cuando uno entra en las ciudades, de cómo son las ciudades de hoy en día. Fíjate, a los directivos me hablan mucho de teletrabajo también, ¿no? De cómo hoy en Estados Unidos la gente teletrabaja, pues a lo mejor 4 o 5 días. Y aquí nos hemos inventado una regulación que lo ha complicado todo y que ha conseguido que ya muy poca gente teletrabaje, Enrique. O sea, mucha gente... Sí, los que podemos somos afortunados. Somos afortunados Yo, totalmente. salvo que esté dando clase, trabajo en casa porque soy más creativo en casa. Entre otras cosas, estoy más cómodo y claro, más a gusto. Claro. Y te quería preguntar, primero por las Smart Cities, ahora que has hablado de esto. ¿Cuál es el futuro de las ciudades? ¿Crees que vamos a seguir yendo a trabajar al centro de la ciudad? No tiene ningún sentido. O sea, la ciudad está construida en torno, en el caso de las ciudades, de las neociudades o las ciudades de países más o menos recientes, están construidas en torno al automóvil. En Europa no, pero adaptadas al automóvil, ¿no? Y nos hemos obsesionado con que podamos ir a todas partes en coche, etcétera, etcétera. ¿no? Y esto es un error brutal, porque las ciudades son irrespirables, porque por el hecho de vivir en una ciudad vives menos años, porque hay un montón de cuestiones que no son eso, sostenibles como tal, ¿no? Entonces, lo lógico es plantear una ciudad completamente distinta. Primero, que no tengas que ir a trabajar si no es realmente necesario que vayas a trabajar. O sea, el teletrabajo puro lo inventamos en los 90. IBM puso a un montón de gente a teletrabajar. Y cuando mandabas a la gente a casa y la ponías a trabajar desde su casa todos los días, ¿qué pasaba? Pues había un fenómeno de detachment, donde hago, pues no sé, cultura corporativa con una persona que no la veo. ¿No? Y en aquella época además la videoconferencia no funcionaba bien ni nada por el estilo, ¿no? Ahora es un poco distinto. Ahora no se trata de que de que mandes a un tío a casa y no lo vuelvas a ver. Lo puedes hacer. Pero en la práctica lo que le estás diciendo es, oye, para todas aquellas tareas que no requiera que estés aquí en un sitio más incómodo, teniendo que estar, pues eso, vestido de una manera determinada y pendiente de unas convenciones sociales determinadas y tal, pues oye, no vengas. Eres más productivo fuera, ¿no? Esto modifica muchas cosas, modifica estructuras de mando. Claro. No es la misma cadena de mando. A lo mejor muchos mandos intermedios no son necesarios. A lo mejor requiere pues, una redefinición del vínculo de confianza. Hay una serie de cambios muy importantes que no nos hemos... O sea, que como la revolución del teletrabajo que se hizo durante la pandemia y por emergencia, pues no la hemos hecho bien. Ya. De la misma manera que no se hicieron muy bien otras cosas, ¿no? Había que hacerlas y se hicieron, pero ¿no? Entonces, hay que las empresas que de verdad van a tener una ventaja son las que aprendan a racionalizar el teletrabajo. Y es decirle a un trabajador, yo lo que quiero es tu talento, y como quiero tu talento, pues tú decidirás cómo me lo das. Si estás más cómodo en otro sitio, si estás más cómodo tal. ¿Por qué? Porque si no, ese talento será un sitio donde pueda trabajar como él quiere. Y el mercado, aunque en España no lo veamos tanto porque el mercado de trabajo es como es, disfuncional casi, sí, ¿no? Pues en un mercado funcional de trabajo como el de Estados Unidos, ¿qué pasa? Que el profesional al que le dices no puedes teletrabajar, coge la puerta y se va. Y se va a otro sitio. Sí. Y eso para las empresas es un drenaje brutal de talento. Es lo que yo llamo el efecto mar muerto. O sea, al final te quedas con el residuo que no se puede ir a otro sitio. Ya. Con lo cual, claro, se incrementa la salinidad y al final no puede vivir nadie, ¿no? O sea, es el mismo efecto del mar muerto. Te quedas con los trabajadores que no son capaces de plantearse su vida en otro sitio porque son muy limitados, lógicamente. Yo he visto mucha gente irse fuera, la verdad, y al campo y tal, los que pueden, los privilegiados, y la verdad es que es una maravilla. Pero fíjate, te estaba escuchando y estaba pensando lo siguiente. Tuvimos aquí a la CEO de FreeNow también, que estuvo aquí con nosotros, y hablamos de transporte público. Oye, te compras un coche, Enrique, y sobre el precio del coche tienes que pagar a lo mejor creo que es un 17% de impuesto de circulación, más un 21% de IVA, más luego un seguro, más luego el impuesto de circulación todos los años, más luego el taller, más luego la gasolina. Si te pones a sumarlo,
¿Y tú crees Es que... de las peores inversiones que puedes hacer. Claro. Porque además lo usas un 3% del tiempo, escaso. Este es el tema. Entonces, este es el tema. Pero sin embargo, la gente se sigue matando por ir en coche a la ciudad. Es que es un... A ver, si lo piensas, yo ahí afuera tengo una piscina, estoy encantado porque tengo una piscinita en mi casa. Pero bueno, ¿cuánto tiempo uso la piscina? Claro. Realmente. Y sin embargo, quiero tener una piscina. Ya. O sea, vale, podría ir a la municipal, que no está muy lejos aquí. Pero, ¿no? Entonces, al final son lujos que hemos ido adquiriendo. Hay una teoría económica que es el degrowth, ¿no? El decrecimiento. Cierto. Que dice, no, es que nuestra sociedad no es sostenible y entonces tenemos que decrecer y en muchos sentidos tenemos que vivir como se vivía hace muchos años, ¿no? Buena suerte vendiéndole eso a la sociedad. Ya. Bueno, es que no lo vas a conseguir. Ya. Como no lo vas a conseguir, lo que tienes es que pensar cómo podemos seguir viviendo, cómo vivimos, mantener el nivel, seguir apostando por el capitalismo, porque es la única, de verdad, alternativa económica, porque las otras ya hemos visto cómo funcionaban, y seguir apostando por una razón fundamental, que es que la tecnología nos va a sacar del aprieto. O sea, la tecnología nos va a permitir que ese coche no contamine, o que ese coche, pues, o que, no sé, o que mucha gente prefiera no tener coche en un momento dado, porque no le resulta práctico. Claro, este es el tema, porque hay gente que se puede permitir un coche eléctrico, pero hay mucha gente que no se lo puede permitir. Hombre, lo lógico es que un coche eléctrico acabe teniendo una paridad o siendo incluso inferior al precio de un... Pero hay muchas partes, tarda. la parte sur de Madrid, por ejemplo, hay pocos garajes. ¿Qué hace esa gente? Porque... Claro, o sea, lo lógico es que si tú tienes un producto, un coche, que además supone una parte importante de tus ingresos, el adquirirlo, etcétera, lo lógico es que si no tienes un sitio donde guardarlo, no tengas un coche. Claro. Y eso es muy duro de decirlo, pero es que ¿por qué una persona se considera con el derecho a apropiarse de una parte de la vía pública para dejar ahí su coche? No, ¿en qué parte del contrato está escrito que tú puedes... Oye, yo puedo de repente decidir que quiero poner una mesa y unas sillas aquí delante de mí y ocupar una plaza de aparcamiento? Oye, pues ¿por qué tú la puedes ocupar con el coche y yo no con una mesa y unas sillas? O yo qué sé con qué, con un kiosco de venta de limonada, ¿no? O sea, que tú crees que entonces habrá gente que directamente no tenga coche porque no puede dejar el coche eléctrico a lo mejor en la calle recargando, y habrá otros barrios que sí que lo tengan, pero será eléctrico. Yo creo que el vehículo... tenemos que abandonar la economía de la combustión. Tenemos que dejar de quemar cosas. Eso es muy ineficiente, además, la combustión. Es en sí misma. Brutalmente ineficiente, en un coche mucho más, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de quemar cosas. Tenemos que abandonar. Es la mayor transición, la mayor transición tecnológica que hemos vivido como humanidad, ¿no? Y la tenemos que hacer lo más rápido posible. Eso no hay discusión, ¿no? A partir de ahí, pues hombre, seguramente el aparcamiento en superficie pues no tenga mucho sentido porque hay muchos mejores usos para la vía pública. Claro. Llámale, lo que vimos en la pandemia, terrazas para los bares, sí. O llama, que oye, en una ciudad como Madrid pues contribuyen a muchas cosas. Hombre, sí. Al ruido para los vecinos, pero también sí. A que haya ambiente, ¿no? Llámale, no sé, pues vías ciclistas o para vehículos de micromovilidad. Pero claro, no puedes construir una solución para el desplazamiento de personas, para el movimiento de personas en una ciudad a base de solo vehículos de micromovilidad y bicicletas, porque mi abuela, pues igual, bueno, mi abuela pues descanse, pero en fin, no la veo en un patinete, ¿no? Entonces, pues tienes que pensar en otra serie de cuestiones, tienes que pensar en un transporte público mucho mejor que lo que hay, ¿no? Lo que decía Peñaloza en Colombia, ¿no? Decía, pues una sociedad rica no es una sociedad en la que todos tienen un coche, ¿no? Sino en la que los ricos quieren usar el transporte público, porque es bueno, porque está bien acondicionado y todo, ¿no? Y oye, vivimos aquí en Madrid, es que, vamos, el transporte público es una maravilla. Es una maravilla, sí. En Los Ángeles no me podía plantear subirme a un autobús. Yo creo que en general en Estados Unidos el transporte público es muy deficitario. Oye, 3 preguntas más que quería hacerte. La primera tiene que ver con la privacidad. Porque hay ciertas compañías, oye, que saben de todo sobre nosotros, y ha llegado un nuevo player que es TikTok, que sabes que en algunas compañías incluso ya lo prohíben. Normal. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Debemos prohibir TikTok o no? ¿Qué opinas? A ver, TikTok ha tomado el libro de... Tú sabes que las compañías chinas lo que hicieron básicamente fue prohibir el acceso de las compañías occidentales a su mercado, copiar absolutamente lo que hacían, lo que era un éxito en Occidente, lo copiaban, lo incorporaban y así nació Alibaba, Baidu, etcétera, etcétera. Baidu era un clon de Google en su momento, Alibaba era un clon de Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? TikTok es una compañía, ByteDance lo que ha hecho es tomar el libro frase por frase que construyó Mark Zuckerberg en Facebook,
recrearlo exactamente igual, pero con una diferencia, y es que es una empresa china. Entonces, claro, siendo una empresa china, todas las empresas chinas deben rendir sus datos cada vez que se lo pida, llame a la puerta el Estado, el gobierno chino, ¿no? Entonces, claro, es un problema. Es un problema De hecho, creo importante. que TikTok, corrígeme si me equivoco, ¿es verdad esto de que en TikTok todos los empleados tienen acceso a los datos de la gente? Los empleados tienen acceso a los datos de la gente y además tienen capacidad para montar virales cuando a ellos les dé la gana. Cuando algo viraliza en TikTok no es porque la gente haya dicho, ¡ay, qué bueno es! No, es porque un empleado de TikTok le ha dado un botón de viralizar. Toma. Con eso tienes una capacidad de manipulación social enorme, enorme. Entonces, TikTok es una amenaza brutal. Pero claro, tampoco, con todo lo que no me gusta TikTok, tampoco me gustan las prohibiciones. Y la gente que prohíbe. Claro. Y de hecho, si lo prohíbes, seguramente le estés dando un espaldarazo para que la gente diga, oye, encima está prohibido, qué morbo, ¿no? Me pone más porque está prohibido, ¿no? Entonces, pues claro, el problema es que tú no puedes plantearte tratar a China con reciprocidad, porque entonces todo lo que hace China estaría prohibido en Occidente, porque hay muchísimas aplicaciones que no se pueden usar en China. Yo voy a China y necesito un firewall para poder hacer las cosas que hago, pero el 90% de las cosas que hago. Entonces, vale, no la tratamos con reciprocidad y le damos el beneficio de que como son muy raritos, pues quieren preservar ciertos elementos de escultura. Vale, pero ¿hasta dónde? Claro. Porque claro, si ese hasta dónde implica que te doy una aplicación que es enormemente adictiva, que en China esa aplicación es educativa, maravillosa, tal, y restringida a 1 hora al día para los menores de edad, a 1 hora a la semana para los menores de edad, ¿no? Y sin embargo, la misma aplicación en Occidente no tiene nada de educativa, tiene contenido de todo tipo perjudicial, de un montón de tal, y desinformación, y encima, cada vez que quieran viralizar algo, le dan un botón y lo viralizan. Pues ya me dirás, porque todo tiene que tener un límite. Me ha pasado que me ha llamado algún cliente diciendo que si podíamos hacer una aplicación para ver si sus empleados tenían TikTok en el teléfono corporativo o no. Yo creo que hay una preocupación ya. Hay una preocupación muy grande, pero también la puede haber con ChatGPT en un momento dado. Sí, si tú te pones a hablar con ChatGPT y a preguntarle cosas de tu empresa, se lo está comiendo y lo puede soltar en otro sitio, ¿no? Entonces, al final hay secretos corporativos que hay gente que se les está contando a ChatGPT con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Pero es que, claro, en el caso de TikTok es importante porque tienes detrás ya no gente que ha hecho, o sea, ya no empleados que han hecho de todo, desde campañas de espionaje a periodistas occidentales. Sí. Es brutal, y eso lo sabemos, está demostrado, ¿no? Pero es que además lo pueden hacer por orden o por petición expresa del gobierno chino. Eso es diplomáticamente esto es muy difícil de sostener. Es verdad. Entonces, que prohíba la Unión Europea, el Pentágono, que prohíban el uso a sus trabajadores, es que es ya de cajón. Es evidente. Pero la hipótesis de una prohibición que vaya más allá, pues seguramente no es ninguna locura, aunque ya te digo, me repatea la idea de prohibir, una app. Oye, 2 preguntas más. La primera te quería preguntar por el modelo energético del futuro. ¿Tú cuál crees que es? Eléctrico. Pero la generación de electricidad, ¿cómo la generamos? Es que hay muchos mitos en esta historia. La gente se cree de verdad que es imposible montar un tejido de generación de electricidad en bases renovables. Y esto es mentira. O sea, la gente se obsesiona con que la nuclear tiene que ser parte de la ecuación. Y no es cierto. Primero, una nuclear nunca se construye por iniciativa privada. Siempre se construye con un buen montón de dinero público. Porque no es demasiado cara, demasiado peligrosa, no se puede montar en un montón de sitios y todos sabemos qué ha pasado con la nuclear en algunos casos, ¿no? Segundo, las renovables son intermitentes, por supuesto. Ya no hace falta que venga ningún político a decirme que de vez en cuando el sol no brilla y que de vez en cuando el viento no sopla. Por Dios, ya me lo han dicho 20 veces y creo que ya lo sabía. O sea, hasta me daba el magín para eso, ¿no? Entonces, vale, pero tenemos tecnologías como las baterías, tenemos tecnologías de muchos tipos de almacenamiento de energía que nos permiten suplir ese problema y en último término, hasta el hidrógeno. O sea, podemos generar hidrógeno con lo que nos sobra en un momento dado. ¿Qué vamos a tener que hacer? Sobredimensionar solar y eólica.
Ajá. Brutalmente. Por supuesto, hidroeléctrica, etcétera, todo aquello que sea, ¿no?, geotérmica, todo lo que sea renovable, ¿no? Pero concretamente, solo con la solar y con la eólica tenemos para un grid perfectamente funcional. Y hay papers académicos que lo demuestran. Y sin embargo, sigues encontrándote con gente en esta conversación que te dice, eso es imposible, no se puede. ¿Por qué? Pues porque no sé. Hay muchos intereses también. ¿No? Hay mucho lobby, muchos intereses. El lobby nuclear es enormemente potente. Y el lobby nuclear vive del dinero público. Del tuyo, del mío y de todos. O sea, entonces, que no me cuenten batallas. O sea, es perfectamente posible construir toda la electricidad que necesitamos y bastante más, porque el sol anda que no deja caer energía sobre la Tierra todos los días, en base a solar, eólica, más unas cuantas renovables que conocemos todos y que, pues eso, hidroeléctrica, geotérmica, etcétera, ¿no? Es perfectamente posible. Pero son los mismos que te dicen que es que, ay, claro, es que un coche eléctrico en realidad contamina más que uno de combustión. Por Dios, el enésimo mito, mentira, ¿no? Totalmente mentira. Incluso si conduces un coche eléctrico en Polonia, que es el grid más sucio de toda Europa, porque es casi todo carbón, sigue siendo mucho más ecológico y sigue generando muchas menos emisiones conducir un coche eléctrico que conducir un coche que cada vez que le das al pedal estás generando lo que estás generando, ¿no? Y que cada vez que le das al pedal generas una energía que solo el 20% de esa energía sirve para mover el coche. El resto se tira. Sí, la combustión es tremendamente ineficiente. Por eso. Claro. Entonces, no tiene ningún sentido. Lo único que tiene sentido en este momento es apostar por lo que estamos apostando, que son renovables, que gracias a Dios es algo que va a ocurrir, nos pongamos como nos pongamos, pero va a ocurrir por mercado, porque no hay forma más barata de generar electricidad que con eólica y con solar. Por lo tanto, esa transición va a ocurrir, nos pongamos como nos pongamos. Muy bien. Oye, siempre cerramos preguntando a nuestro invitado sobre una película y un libro para el fin de semana. Pero bueno, antes te voy a preguntar si vas a seguir 20 años más con el blog. Pues si sigo dando clases, sí. O sea, yo tengo un trauma con la jubilación. No me gustó nada lo que le pasó a mi abuelo cuando se jubiló, no me gustó nada cómo evolucionó mi padre cuando se jubiló. Es verdad. Y no quiero jubilarme. Hay un problema, Enrique. Me gusta lo que hago. Sí. Me gusta dar clases. Seguramente no dar tantas clases como doy ahora, o dar menos, o ya veremos. Pero mientras mis alumnos consideren que les sigo aportando valor y el IE considere que hago bien lo que hago, a mí me gustaría seguir dando clases. ¿Nunca has pensado en emprender? Porque al final tienes una visión tecnológica que es tremendamente... Fíjate, yo soy... sé la mitad de la mitad de la mitad que tú y la gente me pregunta un montón por tener una empresa de tecnología. Pero porque tu visión es tremendamente demandada en las empresas. ¿Nunca has pensado en montar una empresa? Varias veces, y de hecho llegué a montar una que luego me salí, pero siguió funcionando, que fue una empresa, Lonchanet, una empresa que se dedicaba a la comercialización de marisco gallego fuera de, o sea, para restaurantes, etcétera, a través de una plataforma que garantizaba la trazabilidad, etcétera, hasta que se la cargó el Prestige. Claro, Ay, si tu verdadero motivación era que el marisco fuese de allí, pues claro, se pasaron unos cuantos años sin poder extraer nada de ahí. Y aquello desapareció. He pensado en montar una sobre unos temas, uno de los temas que me obsesiona ahora muchísimo, que es el cuidado de la salud. Cómo se puede, pues eso, monitorizar a una persona para poder practicar sobre esa persona auténtica salud preventiva, cuidado de la salud preventivo, es decir, que sea el médico el que te llame a ti. ¿No? Oye, que vengas a verme. No, si estoy bien. Ya, tú ven a verme. Estoy viendo aquí en tu wearable, en tu esto, en no sé cuántos, cosas que quiero ver de cerca, ¿no? Y he pensado en montarla, y el drama para un profesor de escuela de negocios es cuando te das cuenta de que tienes todos los contactos, todo el know-how, las personas que sabrías montarla perfectamente, das clases sobre cómo se monta una empresa y te das cuenta de que no eres un emprendedor. De que eres el genio al que desordenado y absolutamente caótico, que funciona con las pocas cosas que hago empresariales, que es pues, mi empresa familiar para hacer conferencias, funciona porque la lleva mi mujer. Porque yo es que me olvidaba hasta de facturar. Yo soy un desastre, tío. O sea, trabajar conmigo es desesperante, porque se me olvida todo, en todas partes, porque... Sí, creativo, mucho, sí, vale. Pero no soy suficientemente ordenado. Entonces, claro, al final dices, pues me voy a concentrar en lo que sé hacer. Y a optimizar lo que sé hacer. Bueno, te invito a que escuches 2 podcasts anteriores, el de Alfredo Bataller, que es el CEO del SA, el SA Wellness, que es la clínica esta increíble que han montado en Altea, y va la gente, es una clínica anti-aging que va la gente de todo el mundo a verles, y el de María Cordón, que
que ha Exalumna. montado. Sí, es Exalumna maravilloso. mía, Es, más maja. es maravilloso lo que ha montado. Pero algún día te liaremos para alguna empresa, Enrique. Película y libro. Película, pues depende. O sea, si nos vamos a películas favoritas, sin duda te diría Casablanca, es mi película mítica, que además muy tuve bien. la oportunidad de destrozar entera, de analizar plano a plano ¿sí? y tal, cuando estudiaba estas cosas. Pero realmente, si pienso en una película que me haya influenciado o que me haya tal, pues te diría o Gattaca o Matrix. Ajá, Seguro. muy bien. Qué Cualquiera buenas. de las dos. Las dos son muy buenas. Sí. ¿Y libro? Aparte del tuyo. El Ministerio del Futuro. El misterio. El Ministerio del Futuro. Muy The bien. Ministry of the Future. Vale. Está Esa me suena un muy montón. ¿De bien. quién es este libro? Es muy reciente, pues ahora mismo no me acuerdo del nombre del autor, porque lo buscamos y lo ponemos lo tengo ahí. Lo ponemos en el enlace. Si quieres voy a por él. No te preocupes, lo ponemos en el enlace. Es muy bueno, es ciencia ficción, pero es ciencia ficción muy asentada en la realidad y lo mezcla con algún capítulo más conceptual. Ajá. Es un libro razonablemente fácil de leer porque es novela, realmente, o sea, es pura novela. Y con personajes bien llevados y todo y tal, pero te lleva un poco a cómo se pueden combinar cosas como desde las criptomonedas, etcétera, para solucionar la emergencia climática. Vale. Y me ha parecido buenísimo. Bueno, aparte me leeré tu libro, que creo que te lo edita Planeta, ¿no? Sí. Vale. Se va a llamar, repítemelo. Todo vuelve a cambiar. Todo vuelve a cambiar. Muy bien. Todo vuelve a cambiar. Vuelve a salir con Deusto, con el sello de Planeta de no ficción y tal. Y sale, pues me dejan hablar de él de milagros, o sea, te lo puedo contar por muy poquito porque estamos en el periodo de tal, y sale en abril. Muy bien, fantástico. Enrique Dans, muchas gracias por venir a La Primera Impresión. ¿Has estado a gusto? ¿Has estado bien? Por invitarme, la mar de cómodo. Qué bien, me alegro. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Ya sabéis que el programa está patrocinado por la Asociación Española de Directores y de Recursos Humanos, por el periódico RH Digital y por mi empresa, por Eventelin. Nos vemos con un nuevo invitado la próxima semana aquí, en La Primera Impresión. Muchas gracias.